todos, ¿no? Vale. Entonces, vamos a empezar ya. El tema de hoy es la unidad del conocimiento. Quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Entonces, la búsqueda de conocimiento es un imperativo para todo musulmán que se precie. Hay un dicho profético que nos dice: buscad el conocimiento desde la cuna a la sepultura hasta en la China. Y el Corán, por su parte, lanza la siguiente advertencia: ¿serán lo mismo aquellos que poseen conocimiento y los que no? Y en lo que a Dios atañe, el conocimiento constituye, junto a la misericordia, el atributo más amplio y comprensivo, ya que, como también dice el libro sagrado, dice: tú abrazas todas las cosas con tu misericordia y tu conocimiento. Y también proclama en la misma tónica: Dios es el conocedor de todas las cosas. No cae ni una hoja sin que Él, Dios, lo conozca. Así pues, de todas estas citas podemos colegir que la búsqueda del conocimiento incumbe a todo musulmán que se precie de serlo, y en definitiva a toda persona que de alguna manera busque la sabiduría, pertenezca a la tradición espiritual o religiosa que pertenezca. Entonces, en concreto, en la tradición islámica, tal es la importancia que se atribuye al conocimiento, que también, según se desprende del mensaje profético, es el hilo conductor de la existencia, pues en definitiva es el anhelo del Dios desconocido por darse a conocer a todos los seres, es el motor que impulsa la creación, el movimiento de la creación. Por ejemplo, si recordamos la estructura, lo que dijimos en una charla anterior de los nombres divinos, el atributo del conocimiento es, junto con el atributo, con el nombre del viviente, con el atributo de la vida, el primero en hacer acto de presencia, siendo indispensable para el proceso de la creación, pues es previo, junto con el atributo de la vida. El atributo del conocimiento es previo a cualquier tipo de manifestación, puesto que Alá, Dios, conoce todas las cosas, tanto en su estado de existencia como en el de inexistencia, y es a partir de este conocimiento que se pone en marcha la creación. Luego también tenemos un célebre dicho profético al que ya hemos aludido en otras ocasiones y que Ibn Arabi utiliza y cita frecuentemente, que es aquel que dice: yo era un tesoro escondido y amé ser conocido, por eso creé a las criaturas para que me conociesen. Este dicho profético de alguna manera presupone que partimos del conocimiento de Dios, puesto que en la noche de la preeternidad, por así decirlo, puesto que es el motor que pone en marcha también nuestra entrada en la corriente del devenir. Lo que pasa es que posteriormente, cuando ingresamos en dicha corriente, cuando ingresamos en este espacio-tiempo, olvidamos esta visión, esta contemplación, este conocimiento directo de la divinidad en esas circunstancias, y lo tenemos que realizar. Uno de los objetivos de la creación es que realicemos este reconocimiento de Dios en el espacio-tiempo ordinario. Este reconocimiento de la divinidad es el hilo conductor de la existencia y de la creación. Por eso el gran estudioso francés de Ibn Arabi, Henri Corbin, subraya el cariz cognitivo del proceso de creación del cosmos y las criaturas,
y por eso escribe: ese abismo divino encierra el misterio del tesoro escondido que aspira a ser conocido y que crea a las criaturas con el fin de convertirse en ellas en objeto de su propio conocimiento. Y a este respecto, en la tradición chií, por ejemplo, también el imán Hussein, en una famosa súplica del día de Arafat, señala: oh Dios mío, supe a través de la variedad de tus signos en el mundo de la existencia y de los cambios en los estados y condiciones, que tu propósito de mí es que te reconozca en todas las cosas hasta que no te ignore en nada. Sabemos, vamos viendo que la cuestión del conocimiento, y más en concreto de lo que es posible conocer de Dios, que por supuesto no es posible conocerlo en su totalidad, como ya sabemos, es muy importante en el ámbito del sufismo. Insistimos otra vez en que el conocimiento preexiste al despliegue del cosmos, porque los seres no son creados a partir de la nada absoluta, del no ser puro y duro, sino que advienen a la existencia, a la corriente de la existencia, según el conocimiento eterno que Dios tiene de cada cosa y de cada ser. Y por eso escribe Ibn Arabi: el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es idéntico con el conocimiento que tiene del cosmos, puesto que el cosmos es conocido eternamente por él, aunque esté cualificado por la inexistencia. En cambio, el universo se ignora a sí mismo, puesto que no existe. Él, Dios, no cesa jamás de ser, y por tanto su ciencia, su conocimiento tampoco deja jamás de ser. Y la ciencia que tiene de sí mismo, el conocimiento que tiene de sí mismo, es el conocimiento, es la ciencia que tiene del cosmos. Él conoce el cosmos en el estado de inexistencia y lo trae a la existencia de acuerdo con el contenido de su ciencia. Más adelante veremos qué es lo que entiende Ibn Arabi por ciencia. Entonces, en las palabras de esta cita de Ibn Arabi que acabamos de leer, nos deja claro que Dios no solo conoce el cosmos en su estado de existencia, sino que lo conoce también en su estado de inexistencia. Y esta es precisamente, nos dice Ibn Arabi, una de las características más destacables del conocimiento divino, es decir, conocer las cosas en su condición de inexistencia. Y en lo que atañe entonces al ser humano, el conocimiento, entendido como os decía hace un momento en su acepción de ciencia, ilm en árabe, que es el término que utiliza siempre, casi siempre Ibn Arabi, el conocimiento no solo es capaz de transmutar el deseo en amor, por ejemplo, sino que también permite constatar la unidad del ser bajo la aparente multiplicidad de los existentes, llevándonos a percibir, haciéndonos reconocer, percibir a Dios bajo el disfraz de los distintos adorados y a un solo amado detrás de todos los amados particulares. Por ese motivo, el sabio, el gnóstico, es plenamente consciente de que el mandato coránico que dice: tu Señor ha decretado que no debéis servir o adorar, en otras versiones, sino a Él, supone que veneramos, seamos conscientes o no, siempre veneramos, seamos conscientes o no de ese hecho, siempre veneramos a la misma realidad divina bajo múltiples y muy variadas apariencias.
Entonces, si viene el conocimiento, entonces salva de lo que podríamos llamar idolatría. Podemos decir que es idólatra aquel que pretende adorar a Dios o cualquier otra cosa sin el conocimiento adecuado de quién es en última instancia el adorado y quién el que adora. Entonces, esto es muy importante, o sea, en ausencia de conocimiento, cualquier tipo de adoración podemos considerar que es una mera idolatría, ¿no? Entonces, uno de los objetivos más importantes que tiene Ibn Arabi en sus voluminosos escritos, en su amplia obra, es mostrar el camino a la realización y despertar, digamos, a sus lectores a la realización del Tawhid, de la unidad divina, que es lo que se ubica en la raíz misma de nuestra existencia. Y entonces, volviendo al tema del conocimiento, el conocimiento es esencial en esta tarea. Entonces, dada este aspecto fundamental del conocimiento, es uno de los que más desarrolla Ibn Arabi en sus escritos. También Ibn Arabi cita muy a menudo el mandato divino dirigido supuestamente al profeta Muhammad, supuestamente no, dirigido al profeta Muhammad, que dice que él tenía como una oración que decía: Señor mío, incrementa mi conocimiento. Entonces, aunque este mandato, esta orden, como os decía, se está dirigida específicamente al profeta, podemos colegir que también incumbe a cada alma humana. Por eso, si el profeta, si el Logos encarnado, si el hombre perfecto por excelencia recibió el mandato, la orden de solicitar a Dios un mayor conocimiento y comprensión, entonces todos los seres humanos debemos hacer lo mismo. Pero el mandato de buscar el conocimiento no significa meramente la acumulación de información y ni siquiera aprender de los maestros y de los libros. O sea, es cierto que uno debe seguir la guía de las escrituras, pero la búsqueda del conocimiento al que aquí nos estamos refiriendo, que es el conocimiento de uno mismo y también de Dios, en la medida en que este es posible, en la medida dentro de sus propios límites. Esta búsqueda de conocimiento es intensamente una cuestión personal y un trabajo muy íntimo. Las opiniones, digamos, de los expertos, los eruditos, los científicos, no tienen una relevancia, una importancia absoluta en lo que respecta a este tipo de saber o de conocimiento del que estamos hablando y del que vamos a hablar, ¿no?, a lo largo de esta charla. Porque, por otro lado, nadie puede conocer por nosotros. Somos nosotros mismos los que tenemos que llegar a esta comprensión. Y luego, insistiendo en la importancia del conocimiento en la búsqueda, en el trabajo espiritual, Ibn Arabi nos vuelve a decir que el conocimiento, dice el Sheikh, es más excelente que el amor. Y por esta razón Dios ordenó a su profeta que aumentase su conocimiento de él. El conocimiento es idéntico a la divina amistad mediante la cual Dios toma a su cargo a sus servidores y los ennoblece. Gracias al conocimiento, ellos, sus servidores, conocen que Él no puede ser conocido, es decir, conocido de un modo absoluto. Y luego, en cuanto a la importancia, la relevancia del conocimiento sobre el amor,
habría que decir que solo se puede amar plenamente aquello que se conoce. O sea que, por lo menos desde el punto de vista del sufismo y del islam, por eso de ahí la importancia que Ibn Arabi y otros maestros atribuyen a la cuestión del conocimiento, porque si no sería un amor ciego, no sería un amor vidente, un amor sabio, por así decirlo. Entonces ahora vamos a ver la cuestión de los tipos de conocimiento de los que nos habla la tradición y por supuesto también Ibn Arabi. Como ya os he sugerido antes, Ibn Arabi utiliza distintos términos para referirse tanto al conocimiento, que utiliza el término árabe ilm, que podéis ver ahí, y luego habréis visto, si habéis leído algunos libros de sufismo, que también se utiliza mucho el término gnosis, que corresponde al árabe marifa. Entonces Ibn Arabi se decanta siempre por el primer término en árabe ilm, porque que corresponde al griego episteme y que se traduce generalmente como ciencia o saber, porque es el vocablo que figura en el Corán. Entonces Ibn Arabi siempre se basa, siempre da preeminencia a lo que aparece en el Corán. Muchos sufís se decantan por el término marifa para designar a la gnosis, para designar a la más alta comprensión. Pero ilm, como os he dicho ya, según Ibn Arabi se ubica por encima de marifa. Y así explica la diferencia que existe entre el conocedor y el gnóstico, diciéndonos que si bien el primero, el conocedor, alcanza el conocimiento de Dios a través de Dios y es testigo de su divinidad y de su esencia, sin que se manifieste en su propia persona ningún estado, el segundo, es decir, marifa, gnosis, accede al tipo de comprensión mencionado en el célebre dicho profético que figura en el encabezamiento de esta charla, y que luego nos adentraremos más profundamente en él, al dicho profético de quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Es decir, atestigua a su Señor a través de su propia existencia. O tal como prosigue explicando Ibn Arabi, el Señor le hace ser testigo de su propio yo, de modo que los estados le sean manifiestos. Ibn Arabi pues está de acuerdo en la opinión generalizada de que el conocimiento no puede definirse, el conocimiento ilm, lo que se llama muchas veces en muchas traducciones se traduce como ciencia, porque se presupone en todas las definiciones que se intentan dar del conocimiento. Insiste en que el verdadero conocimiento se adhiere a la cosa en sí misma, a su esencia, y que en última instancia lo que también hemos dado en llamar la entidad fija, inexistente, inmutable, que es el modo en que Dios conoce las cosas desde toda la eternidad antes de ingresar en la corriente de la manifestación. Y es un tipo de realidad que únicamente conoce Dios. Entonces Dios, Alá, no es solo lo que existe realmente o verdaderamente, sino también lo que realmente encuentra y conoce o sabe, porque debemos recordar que una de las acepciones que tiene el término wujud, ser, existencia, es el de encontrar, ¿no? Encontrar.
Además, Ibn Arabi pone mucho cuidado en no mezclar distintos órdenes de conocimiento, de comprensión. Por ejemplo, la argumentación racional no puede vivenciar las verdades más profundas de la espiritualidad, sino que sirve, la argumentación racional, la razón, sirve para gobernar la pasión y para establecer sus propios límites conceptuales, mientras que por su parte la fe no debe inmiscuirse en los asuntos del mundo, los asuntos propios de la razón. Quien aspira a conocerse a sí mismo en el sentido sufí de la expresión, no tiene por qué estar al tanto ni conocer las ecuaciones de la física cuántica, ni tampoco dominar la historia, el derecho, la economía, etc. Por eso nos explica Ibn Arabi: la reflexión no tiene otro ámbito de aplicación que su propio campo de investigación, y es solamente un medio de conocimiento entre otros muchos. En efecto, cada facultad del hombre tiene un campo de investigación restringido que no puede franquear. Cuando la facultad sobrepasa los límites de su propio dominio, cae en el error y se desaprovecha. Si ocurre esto, se desvía por completo de su camino correcto. Entonces, una tradición profética nos dice, un hadith, nos dice, recoge que Muhammad brindó un consejo, en cierta ocasión, un consejo desacertado con relación al injerto de las palmeras, y que una vez reconocido su error, dijo: vosotros, les dijo a los agricultores, vosotros sabéis mejor. Entonces, el tipo de conocimiento que maneja el sabio sufí no tiene nada que ver con la comprensión particular de cómo funcionan las cosas en un sentido relativo, sino con la constatación de cuál es la naturaleza más profunda de uno mismo y de la existencia. Ese es el tipo de conocimiento del que se ocupa tanto el sufismo como otros senderos espirituales. También debemos decir que los canales de conocimiento varían, y los datos que se obtienen a través de cada uno de estos canales son muy variados. Entonces, podemos distinguir entre el conocimiento que se obtiene a través de las 6 facultades, o sea, de las 5 facultades sensoriales, más la razón, y también el conocimiento que se obtiene por intuición o captación directa, que no procede de estos cauces habituales, es decir, los 5 sentidos y la razón, sino que se deriva de un estado profundo de conciencia o de una revelación divina, y que asume muchos nombres en el ámbito del sufismo, como apertura, develación, iluminación, sabor, visión interior, etc. Insistimos en que es este tipo de conocimiento de sabor o de visión interior el específico del que se ocupa la tradición sufí, y también otras tradiciones de sabiduría. Entonces, es un tipo de conocimiento que no procede del exterior, sino que reside de alguna manera en lo más profundo de nuestro ser, siendo íntimo e intransferible. Y emerge, digamos, emerge de manera natural una vez que el ser humano sitúa su conciencia en condiciones en un perfecto estado receptivo, y elimina, por así decirlo, las impurezas accidentales que empañan el espejo del corazón. Sin embargo, también debemos tener en cuenta que tampoco es consecuencia
directa de disciplina ascética alguna. La disciplina ascética, la disciplina, digamos, de la purificación solo resulta útil en la medida en que contribuye a abatir los velos que impiden que el centro más íntimo de nuestro ser evidencie el conocimiento atemporal que ya posee. Recordemos, como os he dicho al principio, que partimos del conocimiento de Dios en el estado de la preeternidad y que ingresamos en la corriente del devenir y que debemos actualizar dicho conocimiento de Dios que ya poseemos en la corriente del devenir y en el estado de la existencia. Insisto que es a este tipo de percepción no mediatizada por juicios culturales y personales al que se refiere Ibn Arabi cuando habla del conocimiento del cosmos, del yo y, si cabe, de Dios. E insiste el Sej. Así, el perfecto conocimiento solo se deriva de la divina autorrevelación, teofanía, cuando Dios retira los velos de los corazones y de los ojos, de manera que pueden percibir las cosas eternas y efímeras, existentes e inexistentes, imposibles, necesarias o permisibles, tal como son en su eterna realidad y esencialidad. Fin de la cita. Entonces, por otro lado, también debemos tener muy presente que en el discurso akbarí y en el discurso de muchos sufís, el conocimiento y la adoración divina, la adoración hacia la realidad última, son sinónimos o equiparables. Por ejemplo, hay una mención coránica que señala: no he creado a los humanos y a los genios sino para que me adoren, la cual muchas veces es leída por Ibn Arabi y otros sufís en el sentido de para que me conozcan, y equivale a proclamar que el objetivo último de nuestra existencia pues es el reconocimiento más o menos mediatizado de la divina realidad. Entonces, la adoración que no desemboca en testimonio y presencia no puede ser considerada la genuina adoración de los sabios. Entonces, vamos a entrar ahora en lo que sería, Ibn Arabi establece una gradación en los distintos tipos de conocimiento a los que accede el contemplativo, el místico, a lo largo de su viaje. Entonces, siguiendo el orden que establece el Corán, como veremos, plantea que el primer conocimiento al que accede el sabio es el conocimiento del cosmos. Y por eso leemos en el Corán: les mostraremos nuestros signos fuera y dentro de sí mismos hasta que vean claramente que es la verdad. Entonces, tal como muestra esta cita coránica, hay un orden en el proceso, en la secuencia del conocimiento que nos dice, que nos indica que para acceder a los misterios divinos, en la medida en que estos son accesibles, lo primero que hay que comprender y lo primero que hay que comprender es el cosmos. Lo primero que hay que observar, a lo primero que hay que atender es al cosmos. Entonces el libro revelado menciona en primer lugar los signos exteriores para evitar el peligro de la absorción en el propio yo, porque no es posible concebir el yo en ausencia de las relaciones que nos proporcionan el mundo y el resto de los seres. Entonces el cosmos precede al yo en la disposición de la creación y ocupa, por tanto, una posición en este esquema que vamos a abordar ahora, preferente, una posición preferente en el orden del conocimiento. Perdona. La palabra árabe que designa al cosmos, Alam, se deriva
de la misma raíz etimológica que los términos signo, alama y conocimiento, ilm. De ahí la importancia que Ibn Arabi atribuye al término ilm por encima de marifa. Ya que el cosmos contiene los signos, los indicios, las indicaciones que nos permiten inferir en él la presencia divina. Y por eso la relevancia que atribuye Ibn Arabi, como os he dicho, al término ilm por encima de marifa. Y entonces nos dice, sigue señalando el Sheikh, el conocimiento, todo conocimiento se obtiene mediante una indicación, puesto que ilm, conocimiento, se deriva de alama, signo, y es por eso que se atribuye a Dios el conocimiento de las cosas, porque Él se conoce a sí mismo y de ese modo conoce el cosmos. De ahí que Dios sea una señal y una marca del cosmos. De modo similar, el cosmos es una marca de Dios en nuestro conocimiento de Él. Eso es lo que indican las palabras del profeta: quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor. Pues en esta cita ya podemos ver que es lo que nos está diciendo Ibn Arabi, que es que conociéndose a sí mismo, Dios conoce todos los elementos que componen, todas las situaciones que componen el cosmos. Y luego el ser humano también, conociéndose a sí mismo, también puede llegar de alguna manera a conocer lo que es posible conocer de Dios o de su Señor. Por otro lado, en su acepción, digamos, más general, los pensadores, los místicos, algunos místicos medievales señalan que la presencia del cosmos permite inferir, por analogía, digamos, la presencia del Creador. Pero más allá de esto, el cosmos es la expresión del conocimiento que Dios posee en sí mismo. Y en ese sentido, cuando percibimos el mundo, cuando percibimos el cosmos, estamos captando directamente la faceta manifiesta o externa de la divina realidad en cuanto a uno de sus nombres, el nombre del exterior. El nombre del exterior o manifiesto, que es el mismo nombre. Sin embargo, hay otro aspecto, el interior o no manifiesto, que no resulta accesible, que no se manifiesta, digamos, ¿no? Entonces no resulta accesible a nuestro conocimiento, por muy profundo que sea el estado, por muy profundo que sea el estado místico o contemplativo en el que pueda entrar el sujeto. Por otro lado, cuando Ibn Arabi y otros sufis hablan del conocimiento del cosmos, no se están refiriendo, por supuesto, a un tipo de conocimiento, de comprensión meramente teórica del mundo, sino que también están aludiendo a las maravillas ocultas que atesoran los distintos reinos de la naturaleza, las cuales solo son accesibles, en palabras del Sheikh, cuando uno entra, digamos, en el retiro espiritual. Por ejemplo, en Arabi, en el libro El adorno de los Abdal, que está traducido al castellano, nos explica que el aislamiento y la soledad del retiro nos llevan paradójicamente al conocimiento del cosmos. Y también en otro conciso escrito que está también publicado en castellano, Viaje al Señor del Poder, en el que aborda los pormenores del retiro espiritual, nos dice Ibn Arabi, escribe en ese libro, que una de las primeras realizaciones que alcanza la persona que emprende este tipo de retiro es la comprensión de todas las propiedades positivas
o negativas que atesoran minerales, vegetales, animales, etc., así como la constatación inmediata de que todos ellos alaban a Dios en un lenguaje que les es propio y característico de cada orden de la creación, de cada una de estas criaturas. Por tanto, por más insignificante que nos parezca, no podemos desdeñar ninguna cosa presente en el universo porque todo es portador, nos dice Ibn Arabi, de un mensaje que únicamente saben leer quienes han purificado de manera suficiente su propio corazón, sus sentidos, su pensamiento, etc. Y por eso escribe Ibn Arabi: en esta estación se constata que el conocimiento de los mensajes se halla disperso por doquier en el cosmos. Nada camina en el cosmos sin portar como un mensajero su mensaje. Este es un conocimiento eminente. Incluso los gusanos son portadores de un mensaje para aquellos que comprenden, nos dice Ibn Arabi. O sea que le atribuye una importancia a todo cuanto existe, por más insignificante que nos parezca. Y entonces hemos visto lo que por encima, de una manera muy resumida, lo que sería el aspecto del conocimiento de la realidad exterior, del conocimiento del cosmos, y entonces pasamos ahora al aspecto del conocimiento de uno mismo, resumido en la frase de que quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. Recordar tan solo que Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la tradición occidental, insistía en este punto de conócete a ti mismo. Lo que pasa es que Sócrates, de una manera paradójica, llega a decir que en cuanto a este conocimiento de sí mismo y de todas las cosas, su conclusión era que no sabía nada. En lo que concierne en concreto a la tradición sufí, pues como ya os he sugerido, el conocimiento de Dios, el conocimiento de uno mismo y el conocimiento del cosmos están íntimamente ligados, constituyen, por así decirlo, un campo unificado de comprensión. Ya que conociéndose a sí mismo, como os he sugerido antes, Dios conoce el cosmos. Y por el otro lado, conociendo el cosmos y también conociéndose a sí mismo, el ser humano tiene la posibilidad de llegar a conocer a su Señor en la medida en que éste sea cognoscible. Solo existe, digamos, una misma escala noética, una misma escala de conocimiento que puede recorrerse en una dirección o en otra. Por eso otro gran místico, en este caso cristiano alemán, Meister Eckhart, decía: el ojo con el que veo a Dios es el mismo ojo con el que Él me ve. O sea, solamente existe un mismo tipo de conocimiento que va en una dirección o en otra. En cuanto a la célebre frase, a la fórmula de que quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, pues han sido muchos los sabios sufís que tanto antes como después de Ibn Arabi se han ocupado de alguna manera de tratar de explicar esta sentencia. Por ejemplo, un sheikh de la época moderna, Al-Alawi, que fue un célebre maestro argelino que luchó contra los franceses, pero era un estudioso muy importante de Ibn Arabi. Nos dice este ser: existe una jerarquía entre los gnósticos,
el conocedor de su Señor y el conocedor de sí mismo. El conocedor de sí mismo posee una gnosis más firme que el conocedor de su Señor. Existe una jerarquía entre los que están velados. Los que están velados con respecto a su Señor y los que están velados con respecto a sí mismos. Y el que está velado con respecto a sí mismo tiene un velo más espeso que el que está velado con respecto a su Señor. Aquel que busca a Dios a través de algo distinto de sí mismo nunca llegará a Dios. Fin de la cita. Lo que enunciado, perdón que la tenía que haber puesto, lo que enunciado en las palabras meridianas de Ibn Arabi nos diría, esta cita ya es de Ibn Arabi: la raíz de la existencia del conocimiento de Dios es el conocimiento del yo. Por consiguiente, el conocimiento de Dios posee la propiedad del conocimiento del yo, que es su raíz. Según aquellos que conocen el yo, este es un océano sin orillas, de manera que su conocimiento no tiene fin, y esa es la propiedad del conocimiento del yo. De ahí que el conocimiento de Dios sea una rama de esa raíz. Y ese conocimiento, el conocimiento de Dios, tampoco tiene fin. Así pues, en cada uno de sus estados, el conocedor dice: Señor, incrementa mi conocimiento. Entonces Dios incrementa el conocimiento que éste tiene de sí mismo, el buscador, el conocedor, el místico, para que pueda aumentar el conocimiento de su Señor, el cual es concedido mediante el develamiento divino, mediante la experiencia mística, mediante la experiencia contemplativa. Algunos pensadores reflexivos, filósofos, mantienen que el conocimiento de Dios es la raíz del conocimiento del yo, pero eso no es lo correcto en lo que respecta al conocimiento que la criatura tiene de Dios. Se trata de una prioridad y de una raíz que viene dada por el nivel, pero no por la existencia, puesto que en este último caso el conocimiento que Dios tiene de sí mismo es idéntico con el conocimiento que tiene del cosmos. Por otro lado, este dicho profético que estamos tratando, quien se conoce a sí mismo, conoce a su Señor, no postula en ningún modo la unidad absoluta entre Dios y el yo. No sugiere de ninguna manera que quien se conoce a sí mismo se transforma en Dios, se une a Él, ni nada por el estilo, sino tan solo nos dice que una clase, un tipo de comprensión, la comprensión del conocimiento del propio yo permite deducir el conocimiento o colegir el conocimiento de Dios, el conocimiento del Señor. Si bien establece algún tipo de vínculo esencial entre ambos tipos del conocimiento, puesto que únicamente el conocimiento del yo abre la puerta a aquello que es posible conocer de Dios. Entonces, esto lo debemos tener en cuenta. Y también la frase, quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, tampoco nos dice que quien se conoce a sí mismo conoce al Dios total más allá de cualquier relación, aunque de algún modo también presente en todas nuestras relaciones y situaciones de manera incomprensible, inconcebible, sino que lo único que señala es que conoce a su Señor.
Este Señor específico debemos recordar que se refiere a alguno o a varios de los nombres divinos, es decir, al aspecto particular del Dios absoluto que se revela a cada entidad de acuerdo a las necesidades y a la capacidad de la entidad o de la situación que se produce en el entorno de la creación, puesto que, como hemos insistido en varias ocasiones, Dios tiene otro aspecto totalmente inasequible o interior, oculto y no manifiesto, que es totalmente, completamente inaccesible. Y luego, abundando, digamos, en la relación entre los aspectos del Señor, que es la manera en que Alá se particulariza en cada situación concreta, y el nombre divino, otra lectura alternativa de la frase de la declaración profética de que quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor, sería que la de que quien se conoce a sí mismo conoce su nombre. Esto es el nombre del Señor al que sirve, la conexión con la raíz de su existencia o la cualidad divina que ha de plasmar en el mundo a través de sus actos, de sus palabras e intenciones. Como resulta, creo, bien sabido, hay muchos nombres musulmanes llevan el prefijo ab, que tiene que ver con algunos de los 99 nombres de Alá, denotando, este prefijo denota una actitud de servicio o de servidumbre con respecto a ese atributo divino en concreto. Entonces, como expresaba un sufí del siglo XVIII, decía este sufí: no busques en nosotros sino el nombre de alguien. Como el engarce, somos el lugar de manifestación de los nombres divinos, ¿se entiende? Por tanto, el saber irrenunciable, imprescindible, ineludible, es el conocimiento del propio yo. Algo que, si bien parece una obviedad, dado que somos lo más cercano a nosotros mismos, y se supone que somos nosotros los que mejor nos conocemos a nosotros mismos, aunque esto parece una obviedad, es un mensaje que no han dejado de formular los diferentes sabios de todas las épocas y tradiciones espirituales. Entonces la pregunta es, ¿qué se quiere decir pues cuando se nos aconseja que nos conozcamos a nosotros mismos? Entonces no se está hablando obviamente del conjunto de datos suministrados por nuestro nombre, nuestra edad, nuestra historia familiar, personal y demás, ya que sin duda esa es una información de la que ya disponemos. Más bien, entonces, lo que se está queriendo indicar es justamente lo contrario, que es desprenderse de cualquier tipo de certeza acerca de uno mismo, desprenderse de cualquier identificación, digamos, limitada o personal, para constatar nuestra falta de consistencia ontológica, nuestra irremediable pobreza existencial. Insistiendo entonces en este aspecto del conocimiento de uno mismo, una variante de la frase de la sentencia profética que estamos comentando sería la de que quien se conoce a sí mismo conoce su nada. Y entonces, de alguna manera, esto nos lleva a deducir que nos lleva a la abolición de la creencia de que nuestro yo supuestamente autónomo mantiene una existencia desgajada de su fuente original, que es Dios. Entonces, como dicen los sufís, para llegar a este conocimiento tenemos que volver a ser como éramos antes de que fuésemos en modo alguno, o como señalaba el gran sabio sufí Abdelkadir al-Jilani, hasta que el último estado del ser humano coincida con su primer estado, donde será
como fue antes de existir. Esa es, por otro lado, la condición propia de los Ayanta Vita, de las esencias de los posibles, de las entidades inmutables inexistentes a las que ya hemos aludido antes, que es la condición de los seres antes de ingresar en la corriente de la existencia. Esta es una condición a la que también alude una tradición profética que dice así: Dios era y no había nada con él, y él es ahora tal como era. Entonces, el sendero, digamos, que conduce de la parte al todo, no consiste tanto en una acumulación. Conocerse a uno mismo no consiste en una acumulación de conocimiento, sino más bien en un desprendimiento, en desprenderse de todo lo que creemos saber acerca de nosotros. Y acerca de lo que pensamos que somos. Esto entronca me parece, perdonad un momento, entronca con la tradición cristiana, de la mística cristiana, en concreto en San Juan de la Cruz, que nos habla de la nada, 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 y en el monte nada. Define el camino místico con estas cinco nadas. El monte es la visión divina, digamos, y también otro místico cristiano menos conocido, que es Miguel de Molinos, un místico aragonés que acabó su vida en las cárceles de la Inquisición. Este místico nos dice que esta nada nos zambulle de alguna manera en la vivencia, en la experiencia de la totalidad, y nos dice concretamente: vístete de esa nada, de esa miseria, y procura que esa miseria y esa nada sean tu continuo sustento y morada, hasta profundizarte en ella. Yo te aseguro que siendo tú de esta manera, la nada, sea el Señor el todo en tu alma. Es decir, que reduciéndote tú a la nada, es como permitimos que el Señor que se manifieste, los nombres de Dios, como diría Ibn Arabi, se manifieste plenamente. También este conocimiento de uno mismo equivale de alguna manera a la plena realización o a la plena comprensión de la profesión de fe islámica, la ilallah, no hay Dios sino Dios. Entonces, transformada en este caso en una profesión de fe mística que podemos verter, que podemos reflejar del siguiente modo: no hay yo sino Dios. La idea de que Dios es el verdadero agente, el auténtico amante y el genuino conocedor desemboca fácilmente en la noción de que solo Él, como proclama un sufí famoso, Abu Bakr al-Jarraf, tiene derecho, solo Dios tiene derecho a decir yo. Y el estudioso de la tradición sufí, un estudioso muy importante, Reinhold Nicholson, escribe: Dios es el único sujeto auténtico, mientras que de nuevo Meister Eckhart, el famoso místico alemán, declara: la palabra yo soy no puede decirla nadie realmente excepto Dios. Desde esta perspectiva que estamos considerando, entonces solamente Dios merece portar el atributo del yo y el atributo de la existencia real, porque la yoidad, por así decirlo, es una cualidad que le pertenece exclusivamente a Él. Entonces nos arrogamos, creemos que el yo es nuestro, cuando de hecho no somos dueños de Él. Y curiosamente, paradójicamente, este desprendimiento a ultranza del yo significa, de acuerdo a la fórmula mística que ya hemos visto en otras ocasiones de la aniquilación, subsistencia, fanábaca, que el ser humano recobra
en ese despojamiento, en ese desprendimiento de su yo más querido, recobra su auténtica identidad. Muchos sabios, como decía otro estudioso muy importante del sufismo llamado Louis Massignon, expresan este reencuentro con su verdadera identidad, lo expresa mediante lo que Louis Massignon llamaba locuciones teopáticas o expresiones arrebatadas fruto del éxtasis, como por ejemplo las respectivas proclamas de los sufís Mansur al-Halaj o Bayezid al-Bistami, que decían yo soy lo real. Uno decía al-Halaj, yo soy lo real, yo soy Dios, y el otro decía gloria a mí. Entonces, aunque las aseveraciones del Sej en este sentido son mucho más discretas, las implicaciones que tienen no son menos atrevidas y apuntan en la misma dirección. Entonces, por otro lado, no deja de llamar la atención que son yo principalmente, supuestamente, el principal velo que impide constatar la presencia divina, contenga también el indicio más importante que nos permite derivar el reconocimiento de Alá. Porque, como nos dice Ibn Arabi, Dios no ha puesto ningún velo sobre ti, salvo tú mismo. La constatación, entonces, de la presencia del velo también aporta de algún modo el vislumbre de lo que se oculta tras él. Una vez que se alza el velo y que se produce el reconocimiento, se constata que ocultamiento y revelación, el velo y la revelación son movimientos de una misma danza. Es un lugar, por otro lado, común en el sufismo, que si solo Dios conoce a Dios, Él es el único capaz de esconderse, de ocultarse de sí mismo, en consonancia con sus nombres, el exterior y el interior. Y que Él es tanto el velo como lo que éste oculta, porque nuestro pequeño yo, nuestra pequeña concepción del yo no tiene de ningún modo, realmente no tiene el poder de ocultar la irradiación divina. Y entonces Ibn Arabi escribe en una pequeña invocación que resume esta paradoja a la que acabamos de referirnos. Gloria a Él, quien se vela a sí mismo a través de su manifestación y se manifiesta a través de su velo. Y entonces también nos dice, y entra en mi paraíso, que es mi velo. Y ese velo no eres más que tú mismo, porque eres tú quien me oculta con tu ser. Yo no puedo ser conocido excepto por ti, igual que tú obtienes existencia a través de mí. Quien te conoce, me conoce, porque yo no soy conocido hasta que tú no eres conocido. Cuando entres en el paraíso, penetrarás en ti mismo. Entonces te conocerás a ti mismo con una gnosis distinta a la que te permitió conocer a tu Señor conociéndote a ti mismo, puesto que poseerás dos tipos del conocimiento. El primero de ellos consistente en conocer a Dios, conociéndote a ti mismo. Y el segundo, que consiste en conocerle a Él, a Dios y a ti mismo a través de Él. Entonces, de acuerdo a la tradición sapiencial islámica, el conocimiento de uno mismo es indispensable y es más importante incluso que el conocimiento de nuestro Señor o del aspecto particular de Dios, puesto que es el conocimiento de uno mismo es la condición sine qua non del segundo.
Y entonces os voy a leer ahora una cita otra cita de Ibn Arabi que explica que este conocimiento, el conocimiento de Dios y el conocimiento de uno mismo es como un tipo de conocimiento que se produce, un tipo de conocimiento especular que se produce en un espejo, quiere decir. Y entonces lo que nos dice Ibn Arabi es lo siguiente. El receptor así el receptor no ve más que su propia forma en el espejo de la realidad. No ve la realidad en sí misma, porque eso es imposible, si bien sabe que puede contemplar en ella, en el espejo de la realidad, su propia forma. Al igual que ocurre con un espejo y quien lo sostiene, éste puede contemplar, el perceptor, su forma en el espejo, pero no la superficie donde se proyecta, a pesar de que sabe que está viendo su propia imagen y otras imágenes gracias al espejo. Dios establece esta analogía para que el receptor de la revelación divina sepa que no es a Él, es decir, a Dios, a quien ve. La analogía del espejo es la más próxima y la más fidedigna en lo que respecta a la visión de la divina revelación. Cuando te miras en un espejo, intenta ver el espejo mismo y comprobarás que te resulta imposible. En consecuencia, muchos concluyen que la imagen percibida debe estar situada entre el espejo y el ojo del observador. Eso representa, de hecho, el máximo conocimiento de que son capaces a este respecto. Pero el asunto es tal como decimos nosotros y tal como ya lo hemos expuesto en las iluminaciones de la Meca. Si lo has experimentado, habrás experimentado tanto como le es posible a un ser creado, de modo que no busques ni te inquietes por ir más allá, porque más allá solo existe el puro, indiferenciado e inmanifestado absoluto. Al contemplar tu auténtico yo, Él, Dios, es tu espejo y tú eres su espejo donde Él, Dios, ve sus nombres y determinaciones que no son otra cosa que Él mismo. Entonces vamos a ir resumiendo. Solo podemos cobrar conciencia de todas nuestras dimensiones externas, internas, visibles e invisibles en la medida en que somos conocidos por Dios y nos reflejamos en el espejo de su percepción inmutable, pues cada existencia, cada ser le acoge de un modo exclusivo y constituye una realidad única y una posibilidad exclusiva de que suceda, de que ocurra el reconocimiento de Dios. Entonces, conociéndose Dios, conociéndose a sí mismo, nos conoce a todos y nosotros conociéndonos a nosotros mismos, lo conocemos en la medida en que Él es cognoscible. Entonces, entramos ahora vamos a entrar en el último aspecto que sería de la exposición, que sería el conocimiento de Dios en la medida en que este conocimiento es posible y que podemos denominar, que es Ibn Arabi lo denomina la sabiduría silenciosa. Entonces, a ver, que no me pierda. Vale. La sabiduría silenciosa, porque el verdadero sabio, según nos dice
Ibn Arabi no olvida que es tanto lo que sabe como lo que no sabe al respecto de Dios. Entonces, siguiendo a Sócrates, a Abu Bakr, que era, como sabéis, o como ya hemos comentado, uno de los discípulos predilectos del profeta, y siguiendo también a otros importantes sabios de la antigüedad, sabemos por boca de Sócrates que el conocimiento incluye el desconocimiento, la famosa frase solo sé que no sé nada, y por boca de Abu Bakr que la comprensión de la propia incapacidad para comprender es en sí misma comprensión, porque nadie salvo él mismo, salvo Dios, es capaz de conocerle. Y entonces nos dice Ibn Arabi, el preceptor de la revelación dijo, quien se conoce a sí mismo conoce a su Señor. El conocimiento adquirido tras conocerse a uno mismo puede ser el conocimiento de nuestra incapacidad para alcanzar el conocimiento de Dios. Por consiguiente, se llega a conocer que Él no puede ser conocido. La ausencia de marca o de signos también es una marca, puesto que Él no se distingue de sus criaturas mediante la afirmación, sino por la negación de sus atributos. Entonces, el conocimiento de Dios es insondable y de alguna manera, cuanto más se intenta ahondar en él, más sabemos que no sabemos, y por eso Ibn Arabi nos dice que Abu Bakr era, al igual que Sócrates, de aquellos que profesan o profesaban explícitamente la ignorancia como parte de su sabiduría. Pero entre los sabios, explica Ibn Arabi, también hay quienes no profesan siquiera la ignorancia y mantienen un santo silencio que no les lleva a limitar su comprensión de lo divino en ningún sentido, ya sea positivo o negativo. Y por eso no se explica. Sin embargo, también hay entre nosotros quien conoce verdaderamente y no pronuncia esas palabras, porque su conocimiento no implica una impotencia para conocer, sino lo inexpresable, y es este último quien realiza el conocimiento más perfecto de Dios. Entonces únicamente acceden a esa intuición silenciosa e inefable de la realidad, únicamente acceden a ella el llamado sello de los profetas y el sello de los santos, que ya veremos en una charla posterior qué es lo que significan estos nombres, ¿no? Así como sus herederos. La sede de este conocimiento incomprensible e inefable es el llamado nicho de las luces, una expresión a la cual se refiere el pasaje coránico que os voy a leer ahora. Alá es la luz de los cielos y de la tierra. El símbolo de su luz es como un tabernáculo en el que se encuentra una lámpara. La lámpara está en un recipiente de vidrio, que es como una estrella fulgurante. Se enciende de un olivo bendito, un árbol que no es ni de occidente ni de oriente, cuyo aceite casi alumbra aún sin haber sido tocado por el fuego. Luz sobre luz. Alá guía a quien quiere hacia su luz y propone parábolas a los hombres. Alá es omnisciente. Esta cita coránica ha generado en la historia del sufismo y del islam un caudal de comentarios. Entonces, de una manera muy sucinta, solo diremos que este árbol, que no es de oriente ni de occidente, ni de la manifestación, ni de la ocultación, y que permanece en completo equilibrio entre ser y no ser, nos dice Ibn Arabi que es el ser humano perfecto, que es sin duda el que mejor se conoce a sí mismo y el que comprende a Dios de la manera más completa,
porque como escribe Ibn Arabi, dice, la criatura que más conoce la creación es la que mejor conoce a Dios. Y por supuesto, la criatura que mejor conoce la creación también es la que se conoce a sí misma con mayor profundidad. Y creo que, aunque quedan algunos párrafos, pero no os quiero agobiar. Y bueno, y aquí concluimos y pasamos a las preguntas. A ver, permitidme que cierre esta. Vale. La vez anterior es que no puse compartir pantalla y puse directamente el Word, por eso no visteis lo de compartir pantalla. Vamos a ver las preguntas. Si el yo no existe, el conocimiento de sí. Basar pregunta, si el yo no existe, el conocimiento de sí se limitaría al conocimiento del propio no ser. Digamos, el yo no existe de una manera absoluta, pero existe de una manera funcional o relativa. Sin embargo, como os he dicho antes, el conocimiento más profundo de nuestro propio yo sí que tiene que ver con su aspecto inexistente y con el reconocimiento de que nuestro verdadero, de alguna manera, nuestra identidad más profunda tiene que ver con Alá, ¿no? Con nuestro Señor, con el aspecto que se manifiesta en nuestra vida, ¿no? No con el aspecto de manifiesto o interior que es inasequible, ¿no? Latifa pregunta, si el ser humano es el lugar de manifestación de los nombres de Dios, ¿ese lugar qué entidad o naturaleza tiene? Hombre, tiene la naturaleza de la receptividad. Es como una... pues eso, como un espejo que debe reflejar de la manera menos condicionada y más impoluta posible, pues los nombres conforme se vayan manifestando en cada situación. Entonces tiene una entidad, digamos, relativa en el sentido de que es el soporte donde se manifiestan los nombres que son lo que de alguna manera verdaderamente existe. Nosotros somos el soporte de los nombres divinos y ese soporte está por debajo de la manifestación y tiene una existencia relativa o una inexistencia relativa, o sea, no llegamos a existir del todo. Lo que existe son los nombres. Y el lugar donde se manifiestan los nombres es nuestra nada, por así decirlo. No la nada absoluta, que no tiene ningún tipo, ya lo vimos en una charla anterior, no tiene ningún tipo de posibilidad de manifestación, sino una nada relativa que es la que tiene la posibilidad de acoger dichos nombres divinos. Wakil pregunta, ¿se conoce si Ibn Arabi distinguía dentro del yo el equivalente a niveles del inconsciente psicológico? Hombre, no creo que él no lo utiliza de hecho la terminología de la psicología actual como inconsciente, conciencia, supraconsciencia, pero de alguna manera sí que se sugiere en la lectura de Ibn Arabi que está manejando este tipo de conceptos, aunque con otros nombres. Perdonad un momento que voy a beber agua.
Latifa pregunta, ¿el concepto de espejo sería un símbolo de aspectos del funcionamiento del ser humano? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería su relación con aspectos concretos del ser humano? El espejo de alguna manera sería hacer referencia a nuestra capacidad de percepción, a nuestra mente. En la medida en que nuestra mente, nuestra capacidad de percepción es como permanece limpia del polvo, del hollín, de las de las manchas que se le van adhiriendo, entonces ese espejo, esa mente es capaz de reflejar la realidad con las menos distorsiones posibles, ¿no? Entonces es en ese sentido que el espejo se relaciona con la mente humana. La mente humana es como un espejo, claro, que refleja a todos los seres y todas las situaciones en la medida de sus posibilidades. Entonces, cuanto más acallemos nuestro discurso interior y cuanto más receptivos estemos, más posibilidades tendremos de reflejar las cosas y a las personas tal como son, con las menos distorsiones posibles. De ahí la disciplina espiritual de la meditación, del Dikra, que lo que pretenden, lo que persiguen es limpiar, purificar el espejo del corazón para que refleje la realidad con las menos distorsiones posibles. Entonces, Umar Almonte. Antes en las notas se mencionaba, el Dios no se distingue de sus criaturas mediante la afirmación, sino por la negación de sus atributos. ¿Qué se entiende por la negación de esos atributos? Hombre, se entiende la medida en que hablamos de los nombres de Dios, de los atributos de Dios, de las cualidades de Dios, estamos hablando desde nuestro punto de vista, porque lo que es el Dios real, el Dios total, el Dios completo está más allá de todos los nombres y de todos los atributos que podamos atribuirle. O sea, Dios no es amor, ni es conocimiento, ni es nada de esto. O sea, Dios está más allá en su faceta interna o no manifestada, está más allá de cualquier cualidad que se resulte comprensible para nosotros y que le podamos atribuir. Entonces hay un camino positivo y un camino negativo para acercarse a la realidad divina, un camino apofático negativo, que es negar las cualidades, los nombres de Dios, hasta quedarse en el vacío, por así decirlo, absoluto, y un camino catafático, que es trabajar los atributos o los nombres divinos para aproximarnos a Él. Pero los nombres divinos, solamente los atributos de Dios, los atributos positivos, solamente existen en relación a nosotros. Ibn Arabi viene a decir que estos atributos en sí mismos son irreales y no existen. O sea, solamente existen en la medida en que se relacionan, en que nosotros nos relacionamos con ellos. Alberta pregunta, ¿se sabe si Ibn Arabi tuvo algún encuentro con Satán? Que yo sepa, él no lo especifica hasta donde yo sé ninguna de sus visiones, pero, pero no me atrevería a decir que no tuvo ningún encuentro. De hecho, en las iluminaciones de la Meca hay algunos capítulos dedicados a la realidad de Satán. Entonces, Ibn Arabi nunca hablaba de oídas, siempre hablaba por experiencia directa. Entonces, aunque que yo sepa, él no lo transmite en ninguna de sus visiones, me voy a asegurar de ello. Sí que nos habla de
de la realidad de Satán en las iluminaciones de la Meca. Pero que yo sepa, no tuvo ningún encuentro directo, pero no me atrevería a afirmarlo con rotundidad. Puesto que Ibn Arabi todo lo que habla y habla de Satán lo transmite porque ha tenido la experiencia directa a través de sus visiones, de sus vivencias místicas, de las realidades que está hablando, sobre las que escribe. Parece que no van a haber más preguntas. Entonces, nada, desearos un feliz agosto, que no sea muy caluroso. Y bueno, por ahí por el norte no, seguro que no. Por aquí, sí, por Valencia es bastante caluroso. Y nada, y ya emplazaros a la próxima charla, que también va a ser un tema importante en Ibn Arabi, que es el tema del amor, aunque como os he dicho antes, Ibn Arabi considera que el conocimiento es más importante que el amor. El amor sin conocimiento es un amor ciego. Entonces, esto no entra dentro de las opciones que Ibn Arabi plantea, ¿no? Pero es un tema muy bonito en Ibn Arabi, lo trata con mucha profundidad, el tema del amor, ya lo veréis. Y nada, y desearos que no paséis mucho calor y hasta la siguiente ocasión.